Inicio el dialogando de hoy, jueves 25 de septiembre, con esta introducción y esta apertura de dialogando con los primeros acordes del himno nacional argentino. Consideramos que es oportuno iniciar y presentar el programa con nuestro himno. Nunca está de más, ¿no? Como símbolo de unión para todos los argentinos y sobre todo en la coyuntura, en el contexto que estamos atravesando en nuestro país. Y a propósito, ya tenemos nuestra primera comunicación en línea, no lo vamos a dejar esperando. Digo a propósito porque en la gira, esta última, y creo que es la número 13, en que el presidente argentino visita Estados Unidos, ha recibido, y ya desde antes de viajar, a inicio de esta semana, leíamos a través de las publicaciones en las redes, un respaldo, un apoyo de este país a través del secretario del Tesoro de Estados Unidos y también del presidente Donald Trump. Y se ha conocido en las últimas horas, a través del secretario del Tesoro de Estados Unidos, una asistencia o un salvataje, no sé si es salvataje o salvasaje, en relación a lo salvaje que puede significar para el pueblo argentino este salvataje financiero de Estados Unidos a la Argentina. ¿Debe ser aprobado, debe pasar por el Congreso de la Nación o es como que Milei trae bajo el brazo, él lo administra y sin rendir cuentas de ningún tipo? ¿El salvataje es para Milei o el salvataje es para la Argentina o el salvataje es para el pueblo de la nación argentina? Doctor Armando Rafael Aquino Britos, constitucionalista, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Un gusto. Bueno, el Congreso de la Nación debe tratar esta asistencia, este préstamo, este salvataje financiero de Estados Unidos al presidente Javier Milei. Mire, Liliana, de acuerdo a lo que tiene establecido la Constitución, le diría por imperio específico de los artículos cuartos, de los incisos cuarto y séptimo del artículo 75, estas son atribuciones que tiene el Congreso de la Nación, ¿vale? Es decir, tienen que estar revisados y ordenados. Y de última, si alguna duda existiese sobre esto, el Congreso también tiene el inciso 32, los poderes implícitos que eventualmente puede, mediante resolución o una ley especial, diseñar el mecanismo de control de algún empréstito en particular. Es decir, concreto, para que no queden dudas, la asunción de este arreglo de esta deuda o la toma de una deuda tiene que inexorablemente pasar por el Congreso. La asistencia no es al gobierno nacional, la asistencia es al Estado argentino, ¿no? Claro, no es un... A ver, asistencia no es un regalo. Lo que está por recibir el presidente de la Argentina, eventualmente sí, no es ni más ni menos que un préstamo, por más beneficioso que pudiera resultar en el hipotético caso que así fuese, será un empréstimo. ¿Qué dice el inciso 4 del artículo 75? Dice que es atribución del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. No lo está por pagar Milei a los 20.000 millones de dólares teóricamente que vendrían como un empréstito. Entonces, ¿qué otra cosa? Si esto pudiese ser, como se pretende, un arreglo con condicionamientos que impongan al crédito que Argentina ya tomó en el gobierno anterior con el gobierno de China.
modificar el swap que tenía la Argentina. Bueno, en virtud de esta operación, es atribución también del Congreso de la Nación arreglar el crédito o el pago de la deuda de interior y exterior. Así que también tiene que intervenir por este motivo en la cuestión, ¿vale? En definitiva, el Congreso inexo tiene que revisar. Lo estoy escuchando con alguna dificultad, medio entrecortado. Si usted me permite, interrumpimos la comunicación y tratamos de comunicarnos por otra vía, Armando, por favor. Sí, con todo gusto. Vamos a ver si lo llamamos por otra vía. Yo por lo menos no lo escuchaba nítidamente, un tanto entrecortado, y para mayor claridad también y nuestra y de la audiencia, lógicamente. Lo que estamos consultando con el constitucionalista correntino es que esto que ya desde inicio de semana tanto el secretario del Tesoro como el propio presidente Donald Trump de Estados Unidos vienen anunciándolo, un salvataje, una asistencia financiera que no es en carácter personal al presidente Javier Milei, sino que es a la Argentina, al Estado argentino. Por lo tanto, se trata de una deuda, y la deuda no la va a pagar de su peculio ni Toto Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, ni el presidente Javier Milei. Esta deuda, en caso que se contraiga, que efectivamente Estados Unidos otorgue este préstamo a la Argentina, la tenemos que pagar todos, es decir, el pueblo de la nación argentina. Doctor Armando Aquino Britos, a ver si ahora lo recibimos mejor. Sí, Liliana, la escucho perfectamente. Ahora sí, fuerte y claro. Lo que estaba tratando de decir es que no es que Trump ni el secretario del Tesoro de Estados Unidos le presta una suma más que considerable de miles de millones de dólares al presidente, a Javier Milei, sino que es el Estado argentino que va a estar contrayendo esta deuda con el país del norte, ¿no? Sí, Liliana, claramente tiene que ser aprobado por el Congreso, por más esfuerzo que haga el Poder Ejecutivo en una gestión que aparentemente es exitosa para conseguir este crédito, tiene que pasar inexorablemente por el Congreso de la Nación. Es decir, es generar más deuda. Claro, te pongo un ejemplo remoto para que adviertas esto. En el año 2022, el presidente Macri tomó un préstamo en el Fondo Monetario Internacional y esto fue ratificado por la ley 27.688, creo que si mal no recuerdo, y después Alberto Fernández lo renegoció, que también pasó por el Congreso. Entonces, esto te está dando la pauta de que inexorablemente este trámite institucional se debe realizar para que después el Tesoro Nacional pueda afrontar el pago de los intereses y amortizando el crédito, por supuesto. Pero el ejemplo que usted está trayendo era una deuda con el Fondo Monetario Internacional, y esto aparentemente sería con el Tesoro de Estados Unidos, no con el Fondo Monetario Internacional. No importa el organismo de donde provenga este préstamo, ¿necesariamente tiene que ser aprobado por el Congreso? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que se ha hecho y lo que se va a pretender ahora? Por supuesto, utilizar las atribuciones que el presidente tiene en función del decreto de necesidad y urgencia, creo que 179 del 2025, y en función de eso que va a pretender que esto digamos no pase por no el tenga Congreso, el control del Congreso.
Y ahí vamos a estar en otro problema institucional de importancia. Y es el Ejecutivo Nacional el que debe enviar este salvataje de Estados Unidos, es el que debe enviar al Congreso. Sí, por supuesto, sí, es una obligación que sin dudas la Constitución le impone al presidente de la República. ¿Y si no envía? Y si no envía va a estar cometiendo delitos. ¿Y qué facultades tiene el Congreso como para meterse en el tema? Primero que es una atribución del Congreso. Ante el mero pedido de informe y no responde, puede intervenir directamente y puede incluso desde revocar el acto que ha efectuado el presidente de la República o hasta hacer una causal de juicio político. Viene acumulando causales de juicio político del presidente, ¿no? Digo, lo que está pasando con la ley que declara la emergencia en discapacidad, por ejemplo. Coincido con usted. La verdad que los que amamos el Estado de Derecho no podemos entender el comportamiento que está teniendo un presidente que tiene que ser la persona que da el ejemplo al resto de los ciudadanos para que todos nos subordinemos ante la ley. ¿Hay antecedentes similares que ante semejante préstamo de un organismo internacional o de un país no haya pasado por el Congreso para ser tratado? Sí, en la época de la dictadura. Cuando no existía el Congreso. Ah, claro. No tenemos que No, no, Liliana, estas cosas son, ojalá que sea una mera conjetura de parte nuestra, ojalá que estas cosas no se den, ojalá que el presidente al gestionar este préstamo y que este resulte exitoso y se materialice, pase después a revisión del Congreso y ojalá que el Congreso lo apruebe si es útil y beneficioso para el país. Bueno, ¿y qué pasa si ocurre lo contrario? Si bueno, tiene que ser tratado puede, en ambas cámaras, diputados y senadores. Y bueno, el Congreso puede rechazar esto y habrá que establecer la forma y el modo de devolver el préstamo que se ha conseguido. Yo estoy convencido de que no va a entrar un solo peso hasta que no haya una convalidación por parte del Estado argentino. Y convalidar un préstamo significa que haya una gestión del Poder Ejecutivo, pero también una convalidación de la misma por parte del Congreso. Eso estaba por preguntar, para que se efectivice realmente en caso que esto se concrete. El país, en este caso Estados Unidos, debe esperar esa aprobación por parte del Poder Legislativo de Argentina. Sí, Liliana debe tener la seguridad de que este trámite va a ser aprobado para que el empréstito se materialice y tenga como contraprestación la devolución del mismo con sus correspondientes intereses. O si no, mire, yo no conozco para que la gente me entienda, yo no conozco un prestamista, estuve tentado a decir usurero, pero yo no conozco un prestamista que entregue su dinero sin asegurarse como contrapartida la devolución del dinero con sus intereses y establecer como mínimo la garantía de esa devolución en el caso de que la normalidad de los acontecimientos no permitan que esto suceda. ¿Cuál de las cámaras tiene que ser la de origen, doctor Aquino Britos? Para mí tiene que ser la de diputados en primer lugar, pero bueno, puede ser enviada a cualquiera de estas para tratar. No, ¿Y por qué usted considera que debe ser diputados? Porque en definitiva la Cámara de Diputados es la que tiene la iniciativa en las cuestiones de impuestos y reclutamiento de tropas. Y esto al señalarse como una iniciativa, como una iniciativa que tiene esta Cámara, obviamente que va a tener que surgir o de una composición impositiva o
articular la manera y la forma de hacer frente a este empréstito que se contrae. Se necesita, Debería, se necesita una debería. mayoría agravada, No en este caso. simple mayoría. Entren de suposiciones que el presidente omita, no envíe al Congreso para su tratamiento y se produzca este millonario préstamo de Estados Unidos a nuestro país. Entren de suposiciones, ¿no? Que Sí. llegue los millones de dólares a la Argentina. Supongamos que dentro de 2 años, cuando se renueven las autoridades del Ejecutivo Nacional, el pueblo argentino elija a un candidato distinto al signo político del actual A ver, gobierno nacional. No entre en ese tipo de suposiciones porque no va a existir. No, pregunto Eh, si no el va a existir. gobierno, A ver, el gobierno que ponte a lo pensar. suceda, si es que el Pero a ver, Congreso no no entre en aprobó esa, la deuda, escúchame, si puede pero no, desconocer esa deuda. pero y por supuesto no te va a aflojar un mango, Trump, porque no es dinero de él, es dinero del pueblo de los Estados Unidos. Si no ve que hay posibilidad de que se le empiecen a devolver este préstamo con sus correspondientes intereses, no te va a dar, no te va a dar. Lo que viene, lo que ha conseguido hasta ahora el presidente de la República es un cartel grande que es una copia de un posteo en la red social X que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, que obviamente le quiere ayudar, y celebro que así sea, porque es una decisión de tal vez el hombre más fuerte del planeta, pero hasta que esto no se materialice, lo único que tiene Milei es una promesa con un certificado de esa promesa. Bueno, Y si en esto tenemos que ser muy serios, porque si no vamos a estar entrando en especulaciones, que no es nuestro caso, menos el suyo, tampoco el mío, pero que están especulando como que ya está, que ya viene, todo. Y en realidad lo que hay es una buena gestión de negocios que todavía no se concreta. a Y que cambio, cuando se... Ah, bueno, y eso es lo que hay que analizar, Liliana. ¿a cambio Cuando de se qué? conozca, cuando se conozca cuáles son las características de ese negocio, bueno, el Congreso aprobará o no. ¿Pueden haber cláusulas que se determinen el carácter de reservado, no público, dentro de ese... Mire, podría, yo en el caso de que podrían haber estas cláusulas que se imponen, no quedan materializadas en el convenio, porque obviamente al hacerse público puede generar conflictos internacionales. Por ejemplo, se especula con que le dice, te doy este dinero y levanta el crédito que tenía con China. Mm. Esto puede generar un roce internacional de inconmensurables proporciones, no solamente con Argentina, sino con el Estado entre Estados Unidos y China. Yo no creo que esas cosas pretenda el presidente de Estados Unidos para ayudarle a Milei, que está fuera de esta. Ahora, puede que esta sea una condición que está implícita, aunque no escrita, y que el presidente pueda informar de esta situación al Congreso y tal vez en esto, en el manejo de las relaciones internacionales, pueda solicitar una reunión secreta para informar esto a los legisladores. Ahora, estas cosas deben, sea de una manera o sea de otra, repito, como letanía, pasar inexorablemente por el Congreso de la Nación. Es decir, si hay algún tipo de cláusula reservada, puede realizarse una reunión con funcionarios del Gobierno Nacional que informen sobre estas cláusulas, pero que esa reunión o sesión o audiencia, lo que sea de manera secreta. ¿Esto está establecido constitucionalmente? ¿Puede No, realizarse? eso es una práctica, Liliana, así como, por ejemplo, cuando el presidente puede utilizar los poderes de guerra y necesita el aval del Congreso, él llama a las comisiones respectivas. En este caso va a llamar
me imagino, a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Asuntos Constitucionales de base, de ambas cámaras, y les dará le ilustrará sobre esta situación, por supuesto, en una cuestión secreta. No lo hará seguramente el presidente, lo hará el jefe de gabinete o mandará al ministro de Hacienda que haga estas cosas, pero sea la forma en que se dé, repito, tiene que pasar todo por el Congreso. Bueno, esperaremos entonces a ver si llega y cómo llega. Espero que todo se haga por el canal institucional, que todo se haga supeditado y condicionado a lo que manda la Constitución Nacional. Y si es así, enhorabuena, y vamos a celebrar esta cuestión. Si no es así, vamos a tener un gran inconveniente, porque el mandato de arreglar la deuda interior y exterior de la nación es una competencia del Congreso. Dice bien la Constitución, Liliana, arreglar. Y esto es una facultad que le corresponde al Congreso. Bueno, esperemos que así lo haga el presidente Javier Milei. ¿Lo puedo consultar por otro tema constitucional, doctor Armando Aquino Britos? Con todo gusto. Con todo gusto, la consulta y los honorarios por esta es la misma, así que métalelo. Bueno, recién mencioné el caso de la ley que declara la emergencia en discapacidad, que el presidente la promulgó, pero a la par emitió un decreto en donde establece la suspensión de la implementación de la ley, argumentando hasta que el Congreso determine de qué manera se financiará la puesta en práctica de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Tiene facultades el Ejecutivo Nacional, en este caso el presidente Javier Milei, para suspender la implementación de una ley aprobada por el Congreso de la Nación? No, la verdad que es una cosa nunca vista, porque en todo caso puede debería ir a la justicia y decir no tengo recursos para implementar esto, y buscar que estas cosas se revisen jurisdiccionalmente, pero no ha hecho esto. Esto es una manifestación de un conflicto de poderes que es inadmisible para el funcionamiento institucional. Se ha seguido el trámite previsto para la sanción de una ley, se ha rechazado el veto presidencial y se insistió con esto. Le corresponde al Poder Ejecutivo ahora cumplir con la ley y lo que manda esta, y con el argumento de que no tienen los recursos, bueno, cae de Maduro de que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, primero porque no hay presupuesto o lo tiene prorrogado, segundo porque hay cuestiones que se manifiestan de manera ostensible, que hay recursos y que no se quiere utilizar porque se da prioridades a otras cuestiones. Por ejemplo, 6 aumentos consecutivos cuya justificación no se hace, pero son incrementos para la AFI o la CIDE, que es una barbaridad que se ha hecho. Se ha privilegiado gastos en la compra de determinadas cuestiones que no son imprescindibles para el Estado argentino, como por ejemplo aviones y otras cuestiones para el sector de las Fuerzas Armadas, que yo creo que son necesarias, pero no tienen la gravedad y urgencia que requieren la cuestión de salud. Y bueno, y ni que hablar después estas cuestiones que son motivo de la atención que se hacen con sobreprecios, justamente en estas cuestiones que están vinculadas primero a la salud pública y al sector de los discapacitados. Sí, entonces, se está refiriendo se está refiriendo al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, su ex titular español. Hay investigación de sobreprecios en este organismo, pero que también se manifiestan en el Ministerio de Seguridad
y el Ministerio de, ¿cómo es? De Guerra. Y en el PAMI también. Y en el PAMI. Entonces, Liliana, entonces lo que me parece que hay son recursos, lo que no hay es voluntad de cumplir con la ley, y lo que hay, sin lugar a dudas, es que el presidente está actuando acá con un capricho inadmisible para el normal funcionamiento institucional. No es compatible el criterio que tiene con el diseño de una democracia republicana como la nuestra. ¿Y esta conducta puede interpretarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público y como una causal de juicio político? En primer lugar, ya el Congreso tomó cartas en el asunto. Hay una iniciativa muy plausible efectuada por diputados donde le convocan al jefe de gabinete mediante un voto de censura para que dé explicaciones. Si las explicaciones no son satisfactorias, procede lo que marca la Constitución, van a pedir la destitución del jefe de gabinete. ¿Qué es el voto de censura? Y que perdió legitimidad el presidente y el jefe de gabinete, como teóricamente, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, es el responsable o es una suerte de jefe de la administración pública y le corresponde a él aplicar las leyes. Bueno, están por decir, miren, señor, usted en esto no ha cumplido, y por eso la censura se censura, ¿cómo te diría?, el comportamiento del jefe de gabinete, porque es el responsable. Y esto, obviamente, si el voto de censura es satisfactorio, el presidente va a tener que cambiar el jefe de gabinete. ¿Y qué hacemos con el presidente, que es el que tiene la facultad de promulgar la ley y de cumplirla como cualquiera de nosotros también? Y bueno, esta es la responsabilidad que tiene el Congreso para analizar la conducta del presidente. Entonces, cuando hablan de estas cosas con mucha ligereza, como que esto es un acto destituyente, la gente no entiende cómo debe comportarse, cómo deben comportarse los poderes en el marco de una república. El gobierno, el ejecutivo debe ejecutar y administrar, el poder legislativo dictar leyes y el poder judicial controlar el comportamiento de ambos en función de lo que manda la Constitución, y tiene de última la facultad de declarar inconstitucional una ley que no sea compatible con lo que manda la Constitución. ¿Por qué? Porque todos, sin distingo, nos tenemos que subordinar a lo que manda la Constitución. Si alguien no lo hace, sea de la característica que sea, desde el presidente, cualquier legislador o los miembros de la Corte, y pasando por el más humilde de los ciudadanos, bueno, tiene sanción legal. Pensaba en eso precisamente, ¿no? Que cualquier ciudadano ante la violación o el incumplimiento de una ley queda sujeto a la acción. A la sanción que determina la ley. Exactamente. Sí. Desde multa, inhabilitación hasta prisión. Entonces, esta es la sanción. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad que tienen en este tipo de cuestiones? La primera es la responsabilidad institucional. El funcionario es responsable de los actos públicos. Y esto es la diferencia sustancial entre lo que eran los poderes monárquicos, donde el rey no respondía ante nadie, y a diferencia de un sistema republicano donde los funcionarios públicos responden ante la ciudadanía por el principio de soberanía popular, y encima tienen otra característica: no están eternos como los reyes, sino que están subordinados a un plazo constitucionalmente establecido y previsto de antemano, términos de mandato, y en el caso del Poder Judicial, siempre y cuando mantenga su buena conducta o no cometan delitos. En ese caso,
el mandato del juez también fenece y el control es el juicio político. Y de oficio, un juez o un fiscal no puede actuar ante esta conducta del Ejecutivo Nacional de no implementar, de no aplicar una ley. Liliana, esto está dentro de la órbita de los poderes políticos. Existe, de hecho, un potencial conflicto de poderes. No es materia todavía de intervención jurisdiccional, porque hasta ahora no se comprobó absolutamente nada. Obviamente que esto puede generar, en el caso de los potenciales beneficiarios de lo que dispone la ley, esto es concretamente algún discapacitado, el sector de la discapacidad. Claro, puede articular alguna acción y puede incluso, desde pedir la ejecución directa de la ley, perdón, hasta denunciar la comisión de delito. Pero no hay hasta ahora un delito que sea visiblemente consumado por esto. Por ahora, estas cuestiones, estas que estamos hablando, están en la órbita de esta discusión entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, no se puede meter el Poder Judicial, aunque sea algo sumamente público, que el presidente está incumpliendo con su... En estos casos la justicia no puede actuar de oficio, tiene que haber un planteo. Concretamente, si hay un conflicto de poderes, tendría que reclamar el Congreso ante la justicia. No lo puede hacer de oficio. Bueno, esperemos... Salvo que hayan delitos, ¿no? Pero, por eso le repito, esto tiene que zanjarse estas diferencias en el plano institucional, y luego, si pudiera haber algún tipo de cuestiones que sean ventiladas por la justicia, bueno, ahí tendrá la palabra esta, sea por algunas cuestiones de derechos subjetivos de algún potencial beneficiario de la ley, o por denuncias que se efectúen en el caso de que se consideren que se han cometido delitos por parte de alguno de los funcionarios intervinientes. Claro, el tema es que mientras pasa el tiempo y el sector de la discapacidad sigue sufriendo este desamparo y estos ajustes, ¿no?, que están en una situación, como ellos dicen, límite de emergencia. Liliana, coincido plenamente con este tema, con vos en tu conclusión. Ahora bien, repito, para que la gente no quede, deje de tener dudas, la Constitución no es una receta de cocina donde vos podés variar los ingredientes a gusto y paladar para ver si te salen más o menos crocante, más o menos duro, con determinadas características. La Constitución son pautas de comportamientos claros para que la ciudadanía tenga la garantía de que todos estamos subordinados a la ley, de que hay un principio de soberanía popular y de que hay una Constitución como principio del imperio de legalidad que obliga a los comportamientos. Ahora, si alguien viola la ley, se tiene que hacer cargo, y ese hacerse cargo en este plano del funcionamiento institucional se da mediante un control, juicio político para los miembros de la Corte y los del Ejecutivo, desafuero para el caso de los legisladores. Y ahí es donde mueren todos los argumentos. Nadie está exento de control, tenga o no tenga peluca. La peluca no es un símbolo no es una suerte ni de impunidad ni una corona. El pelo abultado solamente significa un look que está disfrutando, si le gusta, el presidente de la República, pero no es el monarca del reino de la República Argentina. Es una república, y como tal, los comportamientos de los representantes de los poderes públicos deben ajustarse a lo que manda la Constitución. De lo contrario, hay responsabilidad institucional.
Hay antecedentes anteriores, digo, en nuestro país, que el Ejecutivo Nacional dijo, yo no voy a aplicar la ley. Mire, repito, sí, lamentablemente en la época de la dictadura. Y cuando esto sucedió, todos recordamos lo que pasó. Pero desde el 83 a la fecha, todos los presidentes han tratado de por lo menos respetar el funcionamiento institucional. Nadie en su sano juicio se ha opuesto de esta manera a el cumplimiento de una ley. Bien, mientras un joven que comete un ilícito y arrebata un celular en la calle, le cae todo el peso de la ley, tenemos un presidente que muy suelto de cuerpo emite un decreto y dice, no voy a aplicar la ley y no pasa nada. Y sí, Liera, y repito, para que la gente no crea que se está defendiendo el equilibrio fiscal. 6 veces se aumentó los gastos de la CIDE y se hicieron compras superfluas y se hicieron gastos que implican un sobrecosto de lo que compra el Estado de una manera pero llamativa. Entonces, para que la gente entienda, hay un programa donde el jefe de gabinete va mostrando, va ilustrando a la ciudadanía todas las compras que realiza el Estado, cualquiera sea el mecanismo, licitación pública, concurso de precios o hasta incluso compras directas. Se llama Compra AR. Pues bien, todo lo que se ha realizado en el Instituto de Agencia Nacional de Discapacidad. Y en la Agencia Nacional no aparecen detallados. No aparece explícito nada. Y eso es lo que está investigando la justicia. Bueno, esperemos que no pase demasiado tiempo, ¿no? Porque hay un sector muy vulnerable que está sufriendo las consecuencias de todo esto. Sí, Liliana, la verdad es que yo veo una metáfora muy fea, pero que es ilustrativa. Da la sensación de que el presidente sale de la iglesia y le está robando las monedas al ciego que está recibiendo las limonas en la puerta. Y sí. Doctor Armando Aquino Britos, gracias por esta comunicación. No, por favor, Liliana, que tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches. El constitucionalista correntino, consultándolo sobre este préstamo supuestamente que el Tesoro de Estados Unidos va a conceder, no al presidente Javier Milei, sino al Estado argentino, porque vamos a estar nuevamente contrayendo una nueva deuda, valga la redundancia en la utilización del término nueva deuda nuevamente. Esto no va a tener que pagar el presidente Javier Milei de su bolsillo, ¿no? Va a tener que pagar el pueblo argentino, que quedará eternamente endeudado con deuda tras deuda tras deuda para pagar lo adeudado anteriormente y otra deuda para pagar lo que se pidió prestado para pagar lo anterior. Y esto que parece un trabalenguas, tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la Nación Argentina para que dé su aprobación o su rechazo. Pero en el país del presidente Javier Milei todo puede ser posible, como por ejemplo que promulgue una ley, pero que emita un decreto diciendo no voy a cumplir con la ley. Una ley que declara la emergencia en discapacidad uno de los sectores más vulnerables, que el presidente dijo, promulgó la ley que fue aprobada por el Congreso, que él vetó y el Congreso rechazó, ambas cámaras, el veto, y está obligado a promulgarla, pero también está obligado a implementarla. Pero emitió un decreto diciendo no la voy a aplicar, no la voy a cumplir. Si cualquiera de nosotros tiene una conducta similar, cae sobre nosotros todo el andamiaje jurídico para obligarnos a cumplir la ley o sancionarnos. En este caso, el presidente está
incumpliendo con sus funciones, y ahí está, viajando a Estados Unidos y probablemente trayendo una nueva deuda que vamos a tener que pagar todos nosotros. Pero mientras, las personas con alguna condición de discapacidad siguen en el desamparo total. Y los prestadores de servicios de atención a personas con discapacidad, sin que sus aranceles sean actualizados desde fines del año pasado. Nos vamos a una cortina y tanda musical y al regreso continuamos con Dialogando.